¿Os acordáis de todos los vídeos que tengo sobre artefactos? Pues olvidaos de todos ellos. Este vídeo es el vídeo resumen con todo lo bueno, lo loco, lo difícil, lo fácil, lo complicado, pero sobre todo lo explicado en Razor más importante para la comunidad, para que con un solo vídeo, y espero que no dure una hora, podáis clasificar, ordenar y sobre todo filtrar y detectar los artefactos que más potencial tienen en vuestra cuenta, y los que ya tenéis de artefactos podáis saber cuáles son los mejores, incluyendo dudas y cosas, tips importantes sobre la escarcha y las plumas reroll, cosa que no existían en los últimos vídeos de artefactos. Así que poneros cómodos, sentaos y ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. El equipo entero del canal está muy agradecido con vosotros. Entráis en el sorteo gratis de una bendición lunar al día solo por hacer todo esto. Es muy importante suscribirse con campanita y vamos a llegar a los 200.000. De hecho, creo que hemos llegado a los 190.000 y no me di cuenta porque estaba en otra cosa, no estaba puesto con el móvil ni con las redes sociales porque estaba descansando importante. O sea, de una forma importante porque tiene la cabeza un poco hasta arriba, ya sabéis que a veces los creadores nos saturamos mucho. Gracias por ello. Bienvenidos invitados a los streams que lo estaremos celebrando hoy, los 190.000. Y que aproveches y estéis comiendo, que esté muy rico, y gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, gracias. Vamos con el vídeo definitivo de la gestión total de artefactos. Pues bien, vamos a empezar con cosas súper básicas y es, número 1, quitar totalmente el asistente de bloqueo. Ya lo he probado, ya lo he usado en cuentas vuestras, ya lo he usado en mi cuenta, ya ha estado desde que salió, que es hace casi un año ya desde que salió. No sirve, está mal balanceado, no funciona, no se puede configurar bien y literalmente es un estorbo. Porque en muchos casos, cuando estás haciendo relicario, farmeando y te deja autobloqueado algo, el resumen es que ni tú mismo sabes que tienes bloqueado, y si tú mismo no afinas el criterio real para saber qué artefacto es bueno o no y al verlo lo puedes bloquear o no, básicamente esto lo que te va a hacer es más ignorante todavía, porque te va a dar la herramienta del mínimo esfuerzo para que ni te preocupes por verlos, con el gran problema de que te lo va a bloquear mal. Te va a bloquear mal los artefactos. Tú le pones que tenga 4 substat y que tenga proporción crítica y te va a bloquear un cáliz de defensa con proporción que vas a quemar luego y no quieres para nada, pero ahí va a estar en el inventario con el candadito. Así que quitarlo del todo. Luego, segunda cosa que os diría que quitéis o que no utilicéis del todo para empezar con buen pie si sois jugadores nuevos o antiguos. La construcción de los personajes debe seguir siendo de vuestra manera manual, porque sigue de nuevo teniendo muchos errores el sistema, y básicamente Hoyoverse lo ha puesto ahí pues como para que haya gente que quiera jugar un poco en automático, como algunos gachas que tienen botón de automático, pero no está bien programado todavía. El día que esté bien programado lo diremos y diremos usarlo. ¿Y qué es? Los presets. Los presets, como os expliqué, hay un vídeo aparte para configurar que sean perfectos. Pero tú no puedes configurar que sean perfectos y solo se basa en que los ítems que te configuren mal como este, los equipes en otros personajes desequipados para que no lo detecte el juego, poniendo el filtro, ya sabéis, este de aquí de únicamente artefactos sin equipar, y entonces al final quede como un solo set libre para tu personaje y no haya más remedio que poner el preset que tú quieres porque solo están libres esos artefactos. La realidad, si tienes muchos artefactos, es que siempre te va a hacer esta configuración mal, que este sistema no detecta los sets más importantes de cada versión, de cada región, que son el obsidiana de Natlan, que te da 40 de probabilidad y no detecta la probabilidad, entonces siempre te va a calcular mal la probabilidad y con ello todo lo demás. Tampoco detecta el cazador fantasmal de Fontaine, tampoco detecta el nómada del invierno de Crio, y no detectará seguramente un montón de sets importantes que necesites. Solo más o menos trata de inventarse la substat que le pones, pero no sirve para nada. Así que si funcionáis y jugáis sin usar eso, ya tenéis un nivel superior como jugador de Genshin. Ahora, dentro de los artefactos, incluyendo el tema de escarchas y plumas, que yo no tengo ni una, ya veis, ¿cómo seleccionamos y filtramos nuestros artefactos y qué es lo mejor que pudiera ocurrir? Pues bien, lo primero os voy a decir configuraciones que yo mismo uso para tener el orden real de lo que tengo o no tengo. Lo primero es que aquí, para estar ordenado en la pestaña de artefactos, básicamente hay una cantidad de filtros bastante buenos y tú puedes poner pues marcado. Marcado es la estrellita nueva que pusieron como para artefactos especiales. No bloqueado, bloqueado. Si tú pones las 3, la mayoría tenéis las 3 o ninguna, aparecen todos los artefactos, es decir, los que tienen candado,
y los que no tienen candado, porque esto es lo que he ido farmeando, y luego todo el resto de artefactos que son, digamos, experiencia de artefactos, que son, pues, basurilla, ¿no? Para que entendáis. Lo primero es que solo pongáis bloqueados y marcados, y como veis la pestaña se simplifica mucho, porque la basurilla, ya sabéis que es basurilla y que está ahí, y los artefactos que no habéis bloqueado a la hora de recibirlos cuando habéis farmeado ya no van a aparecer aquí. Y aquí viene el siguiente tip. Y es que tenéis que revisar uno por uno los artefactos. Esto es fácil, esto lo hacemos todos de base. El que no lo hace realmente es porque se ha mal acostumbrado mucho y de hecho te va a ahorrar mucho más tiempo y es más sencillo y de vagos en el mejor de los sentidos de la palabra, porque al final es cierto que la pereza y el ser vago es lo que ha hecho la tecnología para que nos ahorremos tiempo y eso es una verdad como una casa. Es más fácil y te ahorra más tiempo revisar los artefactos uno por uno, según te salen en el dominio o según te salen en el relicario. Ahora hablo en un punto de ello, cómo revisarlos, cuál es mejor, cuál es bloquear y todo lo demás, pero el resumen es que si ese paso lo habéis hecho bien, luego ya venís aquí, como veis lo tenéis muy ordenado y diréis, Phil, tienes pocos artefactos. Sí, porque además aquí en estos filtros que están justo debajo de mi cámara, he puesto que además solo se marquen los no equipados. Si os fijáis, los equipados aquí no aparecen, ya están equipados. Con lo cual, esto de no equipado hace que solo se vean mis artefactos que aún no equipé, con lo cual dentro de los no equipados ya puedo revisar alguno que pudiera quemar, alguno que puedo calcular rápidamente que no es tan bueno. Aquí solo veo los artefactos libres y esto me da una capacidad de decisión y de orden mucho mayor, porque como veis es una cuenta late de 5 años que mucha gente admira y que se ha pasado el endgame en 180 segundos, desbloqueé las skins de armas 5 estrellas y sin embargo mirar los poquitos ítems que hay. Eso te da paz mental, te da tranquilidad y paciencia. Para muchos de vosotros los artefactos son un dolor de cabeza y mirad lo sencillo que es. Ahora, vamos al paso de seleccionar artefactos cuando te salen para que tengáis una idea muy clara de cuáles bloquear, cuáles no, el criterio sea propiamente y enteramente vuestro y que no tengáis desconocimiento, dudas o dependáis de que sea otra persona la que os diga lo que tenéis que hacer. Básicamente, a la hora de tomar un artefacto, sobra decir que por supuesto sea un artefacto que rente para alguno de vuestros personajes presentes o futuros y eso al final es ver mucho contenido y muchas guías. Pero por supuesto no es un buen consejo decirte vete a ver un vídeo y hazlo tú y aprende. El consejo bueno es, número 1, entiende qué personajes tienes. Número 2, entiende que tienen que mejorar esos personajes. Eso se puede saber viendo los vídeos del canal o viniendo a los directos y canjeando revisiones. Y número 3, y sobre todo, los artefactos más buenos e importantes tienen 2 determinantes grandísimos. Anotarlo si estáis viendo el vídeo. Determinante número 1, que todos conocéis también, pero no sobra, o sea, no está nunca mal recordarlo. Tener 4 substats por encima de 3. Un artefacto de 4 substats es infinitamente mejor que uno de 3. En caso de haber un artefacto de 3 substats, solo bloquearlo si los 3 son buenos. ¿Qué hace mucha gente? Lo que hace es bloquear artefactos, una pluma de proporción crítica y defensa plana con 3 substats. Mucha suerte tienes que tener para que de último salga algo que te sirva como recarga y que encima te rolee bien y se vaya solo a proporción crítica o a lo que necesitas. Pero es que hay un segundo factor RNG, y es que el segundo factor RNG, que directamente es el segundo criterio que debéis anotar aparte de los 4 substats, son los rangos altos y bajos. Esto lo he hablado en muchos vídeos y a la comunidad siempre le sigue confundiendo y sigue pareciendo que hablo en chino. Pero el ejemplo que os pongo va a ser muy claro y a buen entendedor pocas palabras bastan. Hay un espectro de 4 valores que pueden aparecer en cada uno de los substats. El ataque puede salir 4.7, pero puede salir, creo que eran 5.8. La recarga puede salir, creo que 4.5 de mínimo, pero de máximo puede salir 6.5 de recarga. Y el valor que siempre digo, que es el que más os fijáis porque es el stat más buscado y a la vez más escaso en los artefactos, es la probabilidad y el daño. Os sonará haber visto 7.8 de daño porque es el máximo, después viene 7%, después 6.2 y después 5.4. Si un artefacto tiene 3 substat y tiene 5.4 de daño,
no lo bloqueéis, es malísimo. A pesar de que luego haya suerte y suba muy bien, el RNG ya parte de un punto muy negativo. Y este es un juego en el que tienes pocos recursos como la resina y pocas chances de estar subiendo artefactos todos los días, 40 artefactos. Con lo cual hay que ir a lo seguro y hay que hacer las cosas tentando el mínimo posible de RNG. Aún así un artefacto bueno puede tornarse en malo y viceversa. Pero la realidad a nivel probabilístico es que si te aseguras teniendo en cuenta el mínimo de factores que se pueden fastidiar y maximizando tu probabilidad general, tienes más suerte de que salga algo bueno. Esto que he dicho parece chino, pero es una ley de la aleatoriedad muy básica. La gente sigue diciendo, no, subo este ítem porque tiene probabilidad, defensa plana y daño, con mínimos en probabilidad 3 substat, pero yo sueño con que tenga 50 crit value. La realidad es que con mucha suerte se puede ir a 40, pero esos ítems van con mucha menos probabilidad a subir bien que uno de más substat. Entonces, resumen para clasificar artefactos. 4 substat por encima de 3 y rangos altos por encima de rangos bajos. Si tiene 3 y encima rangos bajos, olvídate. Si tiene 4 y rangos altos, ponle la estrella, porque si sube mal le vas a poder meter la pluma y vas a poder rerolearlo y va a ser perfecto en algún momento. Y tener en cuenta que tenéis que tener un poco de conocimiento para saber qué necesitáis. Por ejemplo, el ítem que se ve en pantalla tiene defensa, tiene probabilidad y tiene recarga. Tiene 4 substats. ¿Por qué lo he guardado? Porque la probabilidad, el máximo es 3.9, el segundo máximo es 3.5, luego seguramente habéis visto el 3.1 y luego el 2.7. Y la recarga está el 6.5 de máximo y el segundo máximo 5.8. ¿Por qué he guardado este ítem? Porque si se va todo a probabilidad y a recarga, sobre todo a probabilidad y se me va a 14 de probabilidad, por ejemplo, o más, es un muy buen ítem para Xilonen y cumple todo. Tiene rangos altos y 4 substat. ¿Puede subir mal? Por supuesto. Pero esto es un muy buen ejemplo de algo que puede hacer las cosas bien y es un ítem bueno para Xilonen, por ejemplo. Por último, si veis cosas de ataque o de vida o de maestría con 4 substat y recarga, guardarlos porque nunca sabéis cuándo viene otro personaje que va a triple maestría y os hace falta un cáliz de cualquier set con mucha recarga para romper set. Lo mismo con el ataque, ya que por ejemplo Lan Yan, Charlotte, Xianjun van triple ataque y habrá más personajes en el futuro. O lo mismo con la vida, nunca sabéis cuándo viene un soporte de triple vida, mucha recarga en substats y os hace falta un ítem que rompa set de cualquier set, que tenga vida arriba y abajo 25-30 de recarga de energía. Así que estos ítems bloquearlos. Ahora, con esto ya sabéis cómo bloquear los ítems. Siguiente clase o siguiente tip para los artefactos. Tener en cuenta que es muy importante, y entramos en el tema de escarcha y pluma, también saber para qué sirven y también saber cuándo podéis maximizar vuestras posibilidades o cuándo podéis tentar lo mínimo el RNG para que no os fastidie. Tenemos que dar de base que la escarcha estafosa es una estafa, básicamente. Y siempre saldrán cosas raras y feas. Entonces, a partir de ahora ya no uséis la escarcha para mirar un personaje que digáis, oh, si tuviera un mejor cáliz, mi personaje estaría mucho mejor. No. Número 1, escarchas, guardarlas casi siempre para los cálices porque son los ítems más difíciles de conseguir y que más RNG tienen. Pero es que además, guardar las escarchas para sacar un ítem a un personaje nuevo que sea prácticamente imposible conseguir su cáliz early. Ejemplos, cuando salió Skirk, sacar un cáliz de crío con ataque porcentual, probabilidad daño o probabilidad daño y si rezas y tienes suerte, ataque porcentual, sería perfecto para Skirk o algún futuro personaje de Notcry. Muchos de vosotros os arrepentiréis de haber gastado un montón de escarchas en querer sacar el cáliz perfecto de Mahuika cuando ya teníais un cáliz de Piro con proporción aunque fuese malo y seguramente ese cáliz de escarcha salió peor todavía. Así que la escarcha en resumen a día de hoy recomiendo que vaya para los cálices nada más. No gastéis flores, no gastéis plumas, no gastéis relojes y si acaso un casco que cuesta 3 tiene más RNG que un reloj, los que gastáis en reloj pues está mal gastado, la verdad. Y seguir los mismos criterios. Utilizar la escarcha solo para personajes nuevos donde ese ítem puntual que aún no sale porque el personaje es nuevo o el set es nuevo os va a hacer que el personaje sea jugable. No uséis la escarcha para perfeccionar o mejorar un personaje que ya tiene algo decente, porque en el mejor de los casos va a quedarse igual o peor y vais a malgastar 4, 3 o más escarchas.
Y luego, el tema de la pluma, lo mismo. He visto gente estar muy contenta porque gastó una pluma y sacó una flor perfecta. Eso es RNG y eso es, a nivel probabilístico, otro error. ¿Por qué? Porque hay más posibilidad de que sigas farmeando el set y salga la misma pluma perfecta y suba bien, que de que la misma pluma que tú malgastaste en una flor te haga perfecta la flor en coste de oportunidad a la hora de gastar 2 en un cáliz. Es decir, es mejor que te salga ese cáliz perfecto de 4 substat tarde o temprano con paciencia y si no subió bien, volver a rolearlo hasta que suba bien, que gastar las plumas en otras cosas. Con lo cual, gastar las plumas en cálices de 4 substat hasta que suban perfectos. Y ese cáliz perfecto de 4 substat os va a completar, equilibrar y organizar mucho mejor un personaje o hasta un equipo que malgastar escarchas y plumas en flores, en plumas o hasta en relojes, porque el reloj tiene menos RNG que un casco, que un cáliz, porque en el casco puede salir probabilidad crítica, daño crítico y el resto de stats del reloj, con lo cual es lo mismo más 2 stats más, y el reloj es el que menos RNG tiene en comparación del casco y el cáliz. Esto básicamente es como una guía condensada de todo el tema de artefactos. Os doy un último tip que uso yo para que sepáis si un artefacto ya subido era de 3 o 4 substat. Y es que si entráis al menú y tener cuidado porque espero que no hagáis misclick, a mí por suerte aún no me ha pasado, pero si entráis a remodelar, ahí podéis ver cuántos roles tuvo el artefacto. Hay 2 clases de artefactos, los que tienen 5 roles y los que tienen 4 roles. Los que tienen 5 roles era que tenían 4 substat al iniciar. Y los que tienen 4 roles tenían 3 substat y son peores. No metáis plumas en artefactos que ahora mismo veáis y digáis, ¡guau! Es perfecto, lo voy a rolear para que sea mejor. Pero que aquí veáis tienen 4 substats. Por ejemplo, bueno, esta es de 5 también y es perfecta. Creo que esta era de 5 también, a ver. Sí, de 5. A ver si tengo algún ítem de 4. Este es de... Mirar, 4. Este tiene 3 en daño crítico y 1 en vida plana. Pues este era de 4. Aquí no metáis una pluma. Aunque parezca muy bueno porque, tiene 28 de daño y 5 de ataque para Mawika y tiene 3 fallos. Ah, pues es bueno. Pues no es bueno. Tiene 4 substat aquí, es malísimo, tenía solo 3 substat, no metáis aquí una pluma. Y es fácil de ver, a diferencia de estos ítems que como veis tienen 5. Este tiene 5 roles, 4 más 1, 5, con lo cual este apareció con 4 substat. Este es bueno. ¿Aquí metería una pluma? Hombre, tampoco, porque como veis aquí hay casi 50 de crit value, o sea que también es perfecta esta pluma. Y este es el último tip que os doy. Esta es la forma de revisar qué ítems a nivel 20 ya, si no lo sabíais, tuvieron 3 substat o 4. Si tienen 4 roles, tenía 3 substat, malo. Si tiene 5 roles, aquí se puede contar 4 más 1, 5, tuvieron 4 substat, ítem bueno. Ese se podría rerolear si no sabéis si rolearlo o no. Poquito más, señores. Esta es la guía que no es de una hora definitiva de artefactos. Compartirla. He intentado simplificarlo para que se entienda por todos los jugadores antiguos y nuevos y va a servir mucho para todas las cuentas de Genshin Impact y la comunidad habla hispana. Espero que, porque igual el canal últimamente se está viendo mucho en habla inglesa gracias a la traducción también de YouTube. Así que un saludo a la gente que me ve también en traducción al inglés. Siento si mi voz no es la original, pero espero que aprendáis mucho también. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, hacer un flexeo de artefactos perfectos aquí abajo, los que habéis llegado hasta el final del vídeo. No sé, miñimiñis y chaito.